Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. La trayectoria de Marlene García, directora general de Compte Paquí, no puede entenderse solo desde el cargo que ocupa actualmente. Su historia está ligada a una empresa en la que ha colaborado durante 31 años, desde antes de terminar su carrera, y donde encontró no solo un espacio profesional, sino también una cultura que marcó su vida personal y su visión de liderazgo. Bueno, estoy casada, tengo 27 años de estar casada. A mi esposo lo conocí en Compte Paquí. Somos una de las 80 parejas que se han hecho dentro de Compte Paquí. Tengo 2 hijos, uno de 24, uno de 20, y tengo apenas 31 años de colaborar en Compte Paquí, ¿sí? Entonces, entré desde antes de terminar mi carrera, tuve la oportunidad de entrar a Compte Paquí. Soy la hija mayor somos 3, soy la única mujer, 2 hombres, y cosa chistosa es que tengo de mis 2 hermanos, nada más tienen puros hijos varones, yo también tengo puros hijos varones, entonces soy la única mujer, la más grande, y digo, no sé, o sea, por algo pasan las cosas y yo lo interpreto como esa parte de llevar esa cultura hacia todos estos hombres de apoyar a la mujer, ¿sí? Así yo lo interpreto, y de ponerles como ese ejemplo a ellos, ¿no? De que apoyen, de que impulsen, y porque es algo que uno tiene que dejar para las nuevas generaciones, por lo mismo que a mí me ha tocado pues estos diferentes retos para poder llegar a donde hoy estoy. Digo, me he encontrado hombres que me han acompañado y que me han impulsado, como René Torres, que es cofundador de Compte Paquí y que es mi mentor, mi guía, y hoy me sigue acompañando, ¿no? Algo que me haya marcado cuando de chica... pues mira, tuve la oportunidad de chica de vivir en Nicaragua, y me tocó vivir en ese momento pues una guerra que atravesaba ese país, y yo creo que eso es algo que me marcó mucho, porque desde muy chica empiezas a identificar este tipo de problemáticas, y lo que yo desde chica me dije es, oye, yo quiero tener muchos amigos y evitar como este tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es algo que me ha marcado, porque me gusta sí conocer gente, hacer como estas relaciones de apoyo, y bueno, yo creo, y de reto, ¿no? De que puede salir, porque vamos a decir, nos tocó perder todo, y empezar desde cero. Entonces, pues es esa parte de decir, oye, sí se puede, la situación de repente pueden surgir este tipo de problemáticas, pero está en ti, en cómo enfrentes este tipo de situaciones. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Estudié ingeniería en sistemas. ¿Y por qué estudié eso? Bueno, porque desde que yo empiezo mi preparatoria, entré a una escuela que es técnica. Y entonces tenía que seleccionar sobre qué técnica me iba. Y entonces seleccioné computación, porque en ese momento, estoy hablando ahora sí que del siglo pasado, o sea, porque eso fue en 1993, por ahí, o antes. No, antes, 1989. O sea, igual y no habían nacido muchas de ustedes, pero bueno. Y entonces la computación en ese momento era así como, wow, o sea, es lo nuevo, es el futuro. Digo, y que hoy sigue siendo, pues imagínate, hace tantos años. Entonces yo selecciono esta prepa técnica, entonces, y mucho con la parte de decir, bueno, si yo voy a invertir mi tiempo 3 años, o sea, ¿en qué me conviene más? Pude haber estudiado cualquier otra de las técnicas, pero yo decía, oye, que me guste, ¿sí? La verdad es que en ese momento no tienes como muy claro hacia dónde vas, o sea, porque vas apenas a estudiar la prepa. Entonces yo lo que dije es, bueno, voy a seleccionar algo donde tenga que desarrollar más mi ingenio, que tengas más matemáticas, o sea, lo más difícil, porque si cuando termine me doy cuenta que no era eso, que no me gusta, que no soy buena, bueno, pues ya me di cuenta ahí.
Si sí me gusta, pues aproveché ese tiempo. Siempre como que veo así la vida, ¿no? O sea, si voy a invertir tiempo, voy a aprovecharlo a lo máximo. Entonces, cuando llego a la universidad y para tomar esa decisión, ya había yo conocido todo lo que era informática, me gustó y seguía yo pensando en que era el futuro. Y igual, o sea, podía seleccionar ingeniería en sistemas o irme a licenciatura en la parte de informática. Lo primero que hice pues es revisar los planes de estudio, pero sin embargo tú lo veías y decías, pues no sé a qué me voy a dedicar, o sea, no me queda claro hacia dónde. Tenía claro que la ingeniería era mucho más matemáticas, más física, y entonces mi lógica fue lo mismo, ¿no? O sea, es decir, si voy a invertir 4 años de mi tiempo, entonces me voy a ir por la parte donde yo pueda obtener un conocimiento que al final de la carrera, si yo digo, oye, no me gustó la ingeniería o no soy para eso, me puedo desempeñar como licenciata, como en la parte de la licenciatura. Yo como lo veía es que si me iba a licenciatura, no iba a llevar tantas matemáticas, etcétera. Y si salía y decía, híjole, sí me gusta la ingeniería, no es que no fuera a poder, pero me iba a costar más trabajo. Entonces, así seleccioné ingeniería. Y realmente, o sea, créeme que como ingeniera nada más fue como 1 año. O sea, entonces, pero bueno, yo pienso que todo te sirve y así fue como seleccioné. Todo sube. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Sí, cuando yo entro a trabajar a Compaq, te comento que fue desde antes de terminar mi carrera, y lo que yo en ese momento pensé, o sea, 1 año antes de salir, era que tenía que buscar un trabajo que a mí me gustara antes de finalizar la universidad, porque entonces si no vamos a competir más personas por los mismos puestos. Entonces yo por eso inicio desde antes. Ya había yo dado clases de programación, porque en ese entonces pues estaba muy de moda que todo el mundo quería aprender programación y computación. Entonces así es como yo ya tenía ese objetivo de decir, antes de salir de mi carrera, yo ya tengo que estar trabajando en un lugar donde yo pueda desarrollarme. Ahí yo había decidido desarrollo de software, porque me pude haber ido por la parte de hardware, pero dije, no, a mí me gusta más el desarrollo de software. Y así es como yo llego a Compaq a través también de me tocó coordinar la semana de sistemas, un simposio en la universidad, y así es como yo conozco Compaq. Y después de ese simposio yo dije, yo quiero trabajar ahí, porque en ese momento el director general, José Luis de Alba, que es otro de los cofundadores, dio una plática, y a mí lo que me llamó mucho, aparte de que desarrollaban software, fue su cultura, ¿sí? Entonces, desde que yo vi cómo él habló, cómo se expresaba de su empresa, yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y entonces así es como yo entro a Compaq. Y desde que entré es un lugar donde siempre me gustó la cultura. Cuando yo entré éramos 48 personas, y a mí se me quedó muy grabado que José Luis de Alba siempre, todos los días que él llegaba a la oficina, nos saludaba a todos de beso, abrazo, y se sabía nuestro nombre, ¿no? Entonces yo dije, wow, y aquí sigo. Mira, nuestros fundadores, que es José Luis de Alba y René Torres, y también hay otra fundadora que es Bertalicia Limón, es una mujer. Ellos 3 siempre han impulsado mucho a la mujer. Yo me acuerdo que tenían 1 año de estar en la organización y crearon la primer gerencia comercial que fue en Puebla. Y fue una mujer, o sea, y la movieron de Guadalajara hacia Puebla, y yo me acuerdo que José Luis de Alba la presumía muchísimo, ¿no? O sea, decía, nuestra primer mujer gerente. Entonces, siempre hubo esa parte. Entonces, obviamente, eso se permea a toda la organización. Claro, digo, entra gente, no es como, creo que sí ha habido una evolución, porque obviamente a mí sí me tocó tener en cierto momento ciertos líderes hombres que sí te limitaban a crecer y que tenía yo que pelear, o sea, para hacerme ver, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios, como arriba sí traían esa mentalidad, sí, digo, la cuestión es que te vieran, ¿sí? Entonces ya si te veían, pues sí te empezaban a apoyar. Y creo que es algo, digo, si ves aquí mucha mujer, ¿sí? Digo, tampoco me voy por la parte de, puras mujeres, no, o sea, sí buscamos esa equidad, pero creo que sí se han abierto mucho más esos espacios.
Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Bueno, a mí me gusta mucho la parte de sí ser inclusivo. Incluso en el equipo de dirección lo que busco es que siempre haya como un equilibrio entre hombres y mujeres. Sí me cuesta llegar a ese 50 y 50 porque todavía falta mucho que la mujer pueda seguir creciendo. O sea, como que en la gerencia media nos atoramos y entonces tenemos que desarrollar más, y que eso es algo que me he enfocado mucho. Soy mucho de dar la confianza a la gente y que ellos dejarlos ser, porque cada uno de ellos son expertos en su área, ¿sí? Y entonces yo tengo que dejarlos ser y yo confío en ellos. Simplemente yo doy como esa visión. De repente si veo que se me están yendo hacia algún lado, es decir, oye, vamos para acá. Soy mucho de sí dar retro y pedir retro, ¿sí? Que eso es lo que a mí me hace crecer. Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Sí, bastantes. Y yo creo que es que eso es parte de lo que te toque como líder, ¿no? Y efectivamente, conforme estás más arriba en ese escalafón, pues obviamente este tipo de situaciones se dan más seguido, ¿no? O sea, y más en este ambiente que yo siempre les he estado diciendo a todos los colaboradores desde el año pasado, hoy estamos viviendo un ambiente volcánico, ¿no? O sea, todo es muy volátil, muchos cambios, caótico. Y ya está, se me fue la pregunta por estar pensando. No, mira, lo primero es respirar, o sea, porque digo, sí me ha pasado ciertas cosas y lo que procuro es, sí, como decirles, oigan, ¿qué está pasando con esto? O sea, es siempre el preguntar y dar como ese espacio a que resuelvan la situación, ¿sí? Y después, sí, hacer un alto y decir, oigan, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que nos falló y qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder? Pilotos. La presión es parte inevitable del camino, pero la forma en la que se enfrenta define la claridad, el enfoque y la permanencia en el liderazgo. Mira, o sea, procuro hacer ejercicio cuando estoy en mi casa. Obviamente sí tengo un acompañamiento de psicólogo, o sea, los viernes voy. Y sobre todo mucho es para tener a alguien que te escuche, ¿sí? Y que es imparcial, o sea, que no está dentro de la organización, que no está dentro de la familia. O sea, obviamente me ayuda también mucho mi esposo, que trabajó en Compaq, que conoce el ambiente y me escucha. Sin embargo, digo, si sucede algo, obviamente, pues él se va a poner más de mi lado, ¿no? O sea, ay, no, sí, tú tienes la razón, o X, ¿no? Entonces, siempre es como importante tener alguien de ese acompañamiento. Tengo un mentor en donde procuro que es por lo menos una vez al mes, o sea, tener una sesión con él. Sin embargo, si hay alguna situación así que dices, ay, siento que esto no lo veo claro, yo a él le puedo hablar en cualquier momento y él está disponible. Y obviamente René Torres, o sea, que sigue siendo mi mentor, con él también tengo una comunicación muy directa y procuramos que cada determinado tiempo, o sea, irnos a comer, tener ese espacio para platicar de cómo se siente él, porque él es presidente de consejo, cómo me siento yo. Entonces es como esa parte que él también me dé retroalimentación desde donde él está, ¿sí? Y bueno, y tengo aquí a Charis, que siempre me acompaña y que yo creo que es la que también le toca de repente sostenerme, no de repente, muchas veces, porque es la que está más cerca de mí. Y bueno, ella ya me conoce si me molesté, si estoy estresada, y entonces ella también pues me da esa retroalimentación de, oye, Marlene, tranquila, te notó, te pusiste roja. O sea, entonces, pues yo creo que lo importante es la gente que tienes a tu alrededor, que te cuida y genera por esa confianza. Digo, hoy aquí está Rosario, pero también hay mucha gente dentro de Compaq que gracias a Dios me acompañan, ¿no? Y que me identifican y saben, oye, ¿cómo estás? ¿No? Pilotos.
Detrás de cada error importante hay una historia, y muchas veces las lecciones más profundas nacen precisamente de esos momentos. El empezar a dirigir gente, o sea, para mí yo creo que eso es como lo más retador, porque cada persona es diferente y porque también pues te pueden agarrar en tus 5 minutos, o sea, y cómo separar a veces situaciones que tú traes de tu casa y que de repente puedes como combinar, o sea, entonces para mí el mayor reto es liderar a la gente para lograr ese objetivo en común y la inteligencia emocional que tú debes de tener. Y yo creo que eso pues es día a día y lo sigues trabajando, ¿no? Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Que lo más importante es el talento, es tu gente, y que tienes que buscar esa gente que es la experta, que vive los valores que tú buscas que se vivan dentro de la organización. Para mí eso es lo más importante, el talento, es con quién vas a lograr lo que quieres lograr. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.